Bueno, me toca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro. Bueno, vamos a hablar de Vanilla Web. Así llamé a esto, porque web vainilla no quedaba muy bien. Vieron que en inglés suena un poco mejor todo. Mi nombre es Maximiliano, voy a ir directo al grano. Y primero voy a arrancar con esto. Hace 15 días estuve en otro evento de JavaScript y una de las cosas que hizo un orador fue empezar a hacer gimnasia, ¿no? Nos hizo parar a todos, bien, empezar a hacer gimnasia. Y dije, no voy a hacer eso. Así que no lo voy a hacer. Pero sí, quiero ver a ver cuántos de ustedes hacen páginas web. Ya sea programadores, diseñadores. ¿Cuántos de ustedes lo hacen hace más de 5 años? ¿Hace más de 10? ¿15? ¿20? ¿25? ¿Soy el único viejo acá? Qué viejo que estoy. Y de hecho me parezco a eso, ¿no? Así empecé, yo hace más de 25 años que hago programación web y ya sé que muchos de ustedes estarán pensando, qué embole esto, ¿bien? Vamos a hablar de cosas, páginas de este estilo, ¿no? Así eran las páginas que yo hacía al principio, también las que hago ahora. Y seguro algunos de ustedes estarán pensando, miren, ahí va a venir un viejo que nos va a contar cómo hacíamos las páginas web, ¿no? En los 90, vengan chicos que les cuento cómo se hacía. Porque cuando hablamos de JavaScript o de Vanilla JavaScript, bien, ahora definimos qué es, muchos creen que vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de volver a escribir tipo en Assembler, ¿no? Y, a ver, un poquito les voy a mostrar solo para sacarles el gusto de cómo yo hacía las páginas web en el 95, ¿bien? Usaba el edit del DOS donde no podíamos ni siquiera usar HTML de extensión, porque eran solo 3 caracteres la extensión, y escribía HTML acá, que no es muy distinto al HTML que imagino que ustedes escriben, y no es que copiaron y pegaron un template de algún lado, ¿no? Pero bueno, más o menos, esto fue un video que hice para otra charla de hace unos años. Usábamos tags como Blink, por algún motivo los tags los poníamos en mayúscula, todavía no entiendo muy bien por qué, pero siempre los poníamos en mayúscula. Y bueno, no había CSS en ese momento, bien, algunos seguramente estarían contentos de que no había CSS, y usábamos etiquetas font, big, bien, y otras cosas, y después entraba Windows, esto está acelerado, tardaba mucho más, abría el navegador, que solía ser Netscape, y de ahí cargaba el archivo a ver si me había equivocado en algo. Ese era más o menos el flujo de trabajo, ¿bien? No vengo a hablar de eso. Tampoco vengo a hablar, me voy a acercar acá a buscar algo que lo dejé acá, de que en esa época, para que tengan una idea de qué época estoy hablando, ¿bien? Los navegadores venían en CD. Este es el CD-ROM de Internet Explorer 4.0, que ya es re moderno, ¿eh? Ya es re moderno este. Pero no vengo a hablar de eso, ¿bien? Realmente no vengo a hablar de eso. Aunque en realidad hoy, si lo piensan, ustedes también van a la terminal, ¿bien? Como yo iba de OS a escribir algo, a crear su propio proyecto. Entonces no vengo a hablar de eso, porque la idea no es esa. Bien, la idea es que en ese momento, las cosas que uno publicaba cuando hacíamos el deploy, bien, los archivos se veían algo así, ¿no? ¿Qué sé yo? Era prolijito, hay un par de HTMLs, un par de CSS, un par de JavaScript, un par de PHP, ¿bien? ¿Algún programador de PHP? ¿Ya? Bien, bastantes, ¿eh? Y con orgullo levantaron la mano, muy bien. Pero hoy lo que ustedes hacen deploy en sus servidores se parece a esto, ¿bien? O sea, que parece un acumulador, ¿no?, de cosas, y en realidad ustedes dirán, no, pero yo lo escribo prolijito. Lo que pasa es que tenemos al amigo Node Modules ahí, ¿bien? Que no lo escribimos nosotros, son cosas que fuimos acumulando. Que la pregunta es si las necesitan o no las necesitan esas cosas, ¿bien? Entonces vamos a hablar de eso. ¿Y cómo llegamos acá? De vuelta, no es una clase de historia, pero la idea es que, viste, empezamos a hacer HTML y empezamos los problemas en los navegadores, que la compatibilidad no andaba, entonces salió jQuery, en realidad salieron otras antes, Prototype, un montón que ya ni saben que existió. Pero bueno, salió jQuery y después dijimos, no, pero ahora estamos haciendo muchas web apps más que sitios web, mucho dato, necesitamos algo mejor, y ahí salió AngularJS, el primero, no el actual, y después salió React, y después dijimos, pero no sirve, tenemos que agregar entonces Redux, entonces después que React Router. Y después nos dimos cuenta que eso traía mucho problema de performance y teníamos 35 megas de JavaScript o de JavaScript que estábamos mandando al cliente. Y entonces salió Next. O salió la idea de, no, bueno, pero cuando salió Next empezamos con temas de qué hacemos acá, ¿viste? Y teníamos problemas de hora de rendimiento de acá y allá y el servidor, entonces que no podemos hidratar, ¿viste? Estamos agregando un montón de complejidad. ¿Bien? Y después, por supuesto que no, que ya Next ya fue, ¿bien? Porque ahora leímos que OpenAI se fue de Next.js, se fue de Red, entonces hay que ir a ver qué es este nuevo framework, ¿no? O sea, eso es lo que suele pasar hoy. Entonces la idea es, a ver, paremos un poco, ¿bien? Le hablemos un segundo de este concepto, que a lo mejor lo escucharon con JavaScript, Vanilla JavaScript, ¿bien? Pero
que también se puede extender un poquito más a la web en general. Entonces, primero vamos a tratar de entender qué es, ¿bien? Y ustedes dirán, bueno, pero yo amo React, ¿bien? O Angular, o Vue, o el que sea, ¿bien? Primero habría que definir si lo aman o es lo único que saben, ¿bien? Esa es la primera cosa que habría que determinar. Y la idea es que eso está bien, esas son herramientas, ¿bien? Y está bien usar herramientas, no es que esté mal, no vengo yo acá a decirles que no usen librerías, son herramientas. Pero habrán escuchado hablar de un concepto que dice que si solo tenés un martillo, todo luce como un clavo. O sea, si solo sabés React o cualquier otro, todo lo querés resolver con eso. Y el problema es que no todo es un clavo. Bien, no todo desarrollo que hacemos es un clavo. Entonces también la idea, mi idea de hoy, que se lleven algo, es que también ustedes puedan amar a esto que se llama Vanilla Web. Que agreguen una nueva herramienta a su caja de herramientas. Bien, no que todo lo hagan así. Esa es la idea. ¿Cuál es el concepto? El uso de HTML, CSS, JavaScript, el protocolo HTTP, las APIs del navegador, bien, sin pensar en frameworks o en librerías de entrada, como idea. Tengo que empezar un proyecto y, bueno, ya agarro la terminal, NPM, lo que sea, bien. Entonces, no empezar así, sino tratar de pensar si algo lo necesitamos o no lo necesitamos. El concepto de Vanilla JavaScript, al menos en JavaScript, existe hace más de una década. Cuando yo empecé, bien, de vuelta, dinosaurio, básicamente no existía el término, el adjetivo vanilla, bien, era JavaScript o era la web. No había librerías, básicamente, o había pequeñas librerías que empezaban a surgir, y ahora estamos volviendo a esa era. Porque seguro alguno todavía está pensando, si bien a lo mejor usó el término Vanilla JavaScript o Vanilla Web, pero está pensando de dónde sale el nombre, y es culpa de los helados, ¿bien? Y la idea es que viene del helado de vainilla, que al menos en Europa es el helado base. Acá medio que es el helado de crema más que vainilla, pero es el helado base del cual se hacen los demás helados. Digamos, los helados cremosos, bueno, es vainilla con chocolate, vainilla con algo encima. Entonces, la idea es ponerle algo sin sabores adicionales. Por eso se llama vanilla, ¿bien? O vainilla. Les muestro este tweet de Ben Holmes que dijo que él cree que cualquier desarrollador frontend debería alguna vez, en algún punto de su carrera, crear su propio framework. Y es un poco la idea de esta charla. Bueno, y a él le enseñó más JavaScript y APIs de web, bien, que muchos años de React. Es entender y mejorar lo que ustedes saben como programadores. Es parte de la idea, ¿bien? Yo tengo muchos cursos publicados en muchas plataformas. Muchos son de Vanilla JavaScript, pero también tengo de librerías, así que no vengo acá no quiero que usen librerías. Tengo un montón de libros también, y tengo libros de jQuery Mobile, que era una librería de ASP.NET hace 1000 años, no del actual, no del core, que también es librería. Así que no es que estoy en contra de las librerías o de los frameworks, sino que la idea es que empiecen pensando, che, ¿realmente necesito esto que voy a hacer? ¿Lo necesito hacer así? Y muchas veces ustedes no tienen la opción de hacerse la pregunta porque otra cosa no saben. Bien, y a lo mejor creen en algunos mitos que hay sobre el uso de Vanilla Web. ¿Por qué debería importarles a ustedes esto? Bien, a todos los que levantaron la mano. Primero, agregar una nueva herramienta a lo que ustedes saben. Eso les va a ayudar no solo en su tarea diaria que hagan aún usando librerías, sino también si están buscando trabajo. Bien, hoy hay muchas empresas que parte de su proceso de recruiting es hacer algunas preguntas de lo que se conoce como Vanilla JavaScript. Bien. También entenderlo al framework. Puede que ustedes se quedan con el framework en un proyecto que están, pero van a entender qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y por qué cuando anda, anda, y por qué cuando no anda, no anda. Lo van a poder extender con cosas de ustedes. Van a poder ser mejores desarrolladores ustedes. Bien, va a ser más fácil para ustedes, por ejemplo, migrar de una librería a otra, que es algo que genera mucho estrés en muchos programadores, que, viste, de vuelta, yo aprendí React, solo sé React, pero ahora me dijeron que tengo que hacer algo en Vue. En la empresa vamos a empezar un proyecto nuevo y hay que aprender Vue, ¿viste? Ya nos genera un estrés muy grande porque es como ir a otro mundo. En realidad no es otro mundo, ¿bien? La magia que hace uno la hace otro, con otro patrón de diseño, con otra sintaxis, pero una vez que uno entiende la base, es más fácil migrar de una cosa a la otra, no es tan complicado. También uno puede mezclarlo con librerías. Está bien usar, por ejemplo, React para un pequeño widget en algún lado, pero el resto a lo mejor no es React, es Vanilla. Se puede mezclar, bien, cuando uno elige qué hacer. Entonces la idea es que lo puedan usar, bien, que lo aprendan y que lo puedan usar.
Esta es una foto de Minneapolis, que es la sede de Frontend Masters. ¿Hay algún suscriptor de Frontend Masters acá? Un par, 1, 2, poquito. ¿Bien? Bueno, yo tengo varios cursos ahí. Y también es un poco el por qué surgió esta charla. Uno de los cursos que tengo, de los que di, es de Vanilla JavaScript. Y pasó al top 10 de todos los cursos de Frontend Masters, que es una de las librerías más conocidas y de mejor calidad que hay hoy en el mercado, de cursos en inglés al menos. Y pasó a ser uno de los más vistos. ¿Bien? Con lo cual, hay también una ola de empezar a aprender esto. Y por supuesto, una nueva generación, que son el 80% de los que están acá, que no aprendieron con las bases de JavaScript, aprendieron directamente con una librería. Entonces necesitan volver a aprender estas cosas que para mí era como la base. Con eso arranqué. A ver, ¿qué ventajas tiene meternos con esto? Les voy a mostrar un poco de código, ¿vale? No va a ser todo zaraza. Algunas ventajas. Ligero. ¿Bien? Lo que ustedes hacen va a ser súper ligero. Alto rendimiento, que son las cosas más importantes acá. ¿Bien? La performance, el rendimiento de la web, si quieren el score del Lighthouse que van a obtener, si hacen las cosas bien, va a ser muy alto. Bien, muy alto. El sitio web de Frontend Master, si alguno lo conoce o lo vio, es directamente Vanilla JavaScript. Yo no lo desarrollé, pero justamente muchos promueven lo rápido que es, bien, es Vanilla JavaScript. Máximo control sobre lo que hacen, que eso puede ser bueno o malo, bien, algunos no quieren tener el control. Simplicidad, flexibilidad, que eso también implica un poco de responsabilidad de ustedes de tomar decisiones. Bien, nadie les va a decir cómo hacer las cosas, ustedes van a tener que elegirlo, lo cual es bueno y malo. Y, bueno, un poco en chiste y un poco en serio, no habría node modules. Bien, no habría dependencias que no entendemos qué hacen y qué incluyen y qué otras dependencias traen de bagaje bien atrás. Pero ustedes, generalmente, en la comunidad aparecen un montón de miedos cuando hablamos de, voy a hacer una aplicación sin librerías. Bien, yo hice más de 100 aplicaciones web sin librerías, bien, porque no había o porque yo decidí, ya cuando había, hacerla con Vanilla JavaScript. Uno es, por ejemplo, yo hice una encuesta en Twitter y el ex, pero bueno, era Twitter en ese momento, que era el miedo más importante era el client-side routing, o sea, el poder hacer una single page application que tenga distintas páginas o secciones y el botón de back, o sea, manejar eso parecía como súper difícil. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos en código ahora para que vean si es realmente así difícil o no. Demasiado código, que usar Vanilla JavaScript genera mucho código, o sea, me hace escribir mucho código, aunque, bueno, en la era de AI no sé si eso influye mucho. Que CSS es imposible, ¿no? Que yo me ponga a poner CSS. Bueno, el famoso chiste de centrar el div. Es otro de los mitos que hay dando vuelta. Entonces, yo sin Tailwind yo no me toco nada, ¿bien? Templating, o sea, el escribir el HTML y cruzar los datos con el HTML es complicado. Que no se pueden hacer componentes reusables, bien, lo que ustedes conocen como componentes en la mayoría de las librerías, algo reusable, como que no pasaría con Vanilla JavaScript. Que la curva de aprendizaje es muy alta, esta es muy graciosa porque es como al revés. Bien, generalmente la curva de aprendizaje de las librerías suele ser más alta que simplemente aprender las APIs del lenguaje, porque básicamente tienen que aprender el lenguaje y después las cosas propias de la librería. Y que tienen que andar reinventando la rueda todo el tiempo. Esos son como los mitos, ¿bien?, que hay dando vueltas alrededor de la implementación de Vanilla JavaScript. Entonces, la idea no es, yo no estoy pidiendo que hagan todo Vanilla, que tienen la librería, estoy pidiendo que, primero que aprendan a hacer, que se hagan una aplicación así, bien, que entiendan cómo funciona, y después ustedes decidan en cada caso, bueno, sí, la verdad, acá me conviene porque voy a aprovechar las ventajas que me da Angular, voy a aprovechar las ventajas que me da Next.js o quien sea, bien, que la decisión sea consciente de en qué momento usan la librería, que no sea porque es lo único que sé. Y además, cuando hablamos de Vanilla Web, no hablamos de no usar librerías. De hecho, volvemos a lo que pasaba por ahí en los fines de los 90, que es, usamos microlibrerías. Son pequeñas librerías de 1K, 2K de JavaScript, que son para cosas específicas. Necesito resolver este tema. Por supuesto, hay una librería que me ayude a resolverlo. Bien, no voy a escribir todo de cero, aunque alguna vez haya bien que lo escriban ustedes para que entiendan cómo se hace, pero está bien usar una microlibrería. Este es un ejemplo, bien, de una aplicación que desarrollé, que al final les voy a dar el código, es open source. Todo Vanilla JavaScript, tiene client-side routing, tiene
programación reactiva, o sea, el cosito rojo que se ve arriba donde vas agregando algo del producto se detecta solo. Y es una Progressive Web App que se puede instalar. Una vez instalada es una aplicación que parece nativa tanto en desktop como en mobile, tanto iOS como en Android. Bien, vos podés usar la aplicación, es ultra rápida, da 99 en Lighthouse, etcétera, etcétera. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito de código, bien, de algunas cosas, para que vean que la cosa no es tan compleja como a veces creen. Primero, hablemos de, después les voy a dar el código de esa app que vieron antes. HTML semántico y Vanilla CSS. Vanilla CSS de vuelta. De entrada ya veo las caras de muchos de ustedes. No, yo no me pongo a escribir CSS de entrada. Bien que el float, me empiezo a pelear con los floats. Pero, a ver, HTML semántico es tratar de escribir, la aplicación que vieron antes, el HTML es esto. Es sencillo de entender, lo mirás, lo entendés. No tiene las enfermedades que a lo mejor ustedes tienen, que son divitis, clasitis y aiditis. ¿Bien? Que es que a todo usamos un div, a todo le ponemos un class o a todo le ponemos un ID. Que puede ser una enfermedad de ustedes o una enfermedad que ustedes se la contagiaron de la librería que usan, que termina generando un montón de divs y clases y IDs. Y CSS, hoy CSS, si se quedan en la charla de mañana de Midu, seguramente van a ver las cosas nuevas que hay, pero hoy CSS no es el mismo CSS que hace unos años. Hoy tenemos variables. Hoy tenemos container queries, hoy tenemos nested queries, nested selectors, que son los selectores anidados. Bien, hoy ya se está estandarizando la creación de funciones en CSS. O sea que CSS ya es un lenguaje de programación. ¿Qué opinan? ¿Tiene variables? ¿Tiene funciones? Hay if, se está por estandarizar el if, pero bueno, otra discusión. Pero ya no es lo mismo que antes. Bien. Después tenemos los generadores estáticos. Por ejemplo, mi página web personal, donde publico los cursos que doy, tengo un montón de charlas, artículos gratuitos, etcétera, etcétera, donde voy a poner la charla esta, está usando el Eventi, ¿bien? Usa un generador estático de código, o sea, no es HTML, ¿bien? Es directamente HTML. Tiene 98 en Lighthouse sin tocar nada, ¿bien? Sin hacer nada, simplemente porque uso un generador estático de código. Y después uso JavaScript, que lo escribí yo, Vanilla, JavaScript, pequeños scripts para ciertas cosas que necesito. Bien, pero el resto, lo que está publicado es HTML, es texto. Texto, un iframe embebido de YouTube y no mucho más. Bien, no necesita otra cosa eso. No, pero si pones next, podés hacer que el estático, pero es una cosa súper compleja, bien, para algo que no lo necesita. Ruteo, esto, el miedo número 1, ¿bien? ¿No? Hacer ruteo en cliente, esto de poder cambiar de sección o de página, que me cambie la URL y detectarlo en cliente, no, eso es imposible. Que es, estoy en la sección 1, toco la 2, toco la 3 y cambio el div. Este es un ejemplo mega simple igual, ¿no? Pero en HTML puede ser un nav con 3 links, ¿bien? Que son las 3 secciones. Y después 3 secciones que voy ocultando o mostrando con un atributo booleano HTML. Y JavaScript lo que hago es cambiar el atributo. Y hoy se puede hacer animado eso. Y si piensan, no, bueno, pero el botón de back del navegador es lo complicado. Porque bueno, yo puedo apagar o prender una sección con 2 líneas de JavaScript, con una en realidad. Pero, ¿qué pasa con el navegador? Bien, cuando cambio esto, si vuelvo para atrás. Si aprieto el botón de back y quiero volver al anterior. Bueno, eso es el ruteo en cliente. Hoy se hace muy simple. Hay múltiples formatos para hacerlo, que es básicamente manipulación de DOM y la History API, que viene de la década del 90. Bien, si bien cambió, pero viene de la década del 90. Y el código es muy sencillo. Bien, con una línea de JavaScript cambias la URL, que es el push state, y con un evento, que es el pop state, capturás cuando el usuario está cambiando la URL dentro de tu propia navegación, para atrás o para adelante, y bueno, actualizás la UI. Es eso. O sea, React Router, Angular Router, Vue Router, cualquiera que usen, en el fondo hace esto, por supuesto. Después tiene un montón de cosas, de módulos, de plugins, que presiones regulares, que esto, el otro, pero es esto. ¿Bien? Después tenemos Web Components, que es también otro de los grandes temas, ¿no? La idea de yo poder crear un componente, ¿no? Que es un patrón de diseño para crear un bloque de construcción, ¿no? Que encapsula funcionalidad, interfaz de usuario, reusable y modular. Bueno, en pocas palabras, hacer tu propio tag HTML. Bien, los que hacen JSX, JSX, es como lo ponen ahí. Los que hacen Angular, cuando en el template ponen el nombre de un componente que crearon. Hoy se puede hacer con la web, es estándar en todos los navegadores, y en realidad son 3 specs. Hoy no es una sola llamada Web Components, sino son 3. Custom Elements, HTML Templates y Shadow DOM. La conjunción de los 3 les permite hacer algo relativamente fácil, y hay mucha libertad
en las decisiones. Les voy a mostrar un ejemplo rápido para que vean qué se puede hacer. Ustedes hacen una clase, bien, por ejemplo, viva nerdearla, que hereda de HTML element y después lo registran en el navegador. Ya está, ya pueden poner el tag. Así de simple. Ustedes, pero a mí no me gustan las clases. Programen. Hacete una función que genere la clase, que se puede en JavaScript. O sea, y te haces tu micro librería. Si no te gusta escribir clases, bueno, hacelo que sea una función. O que sea lo que sea. Bien, porque JavaScript es un lenguaje muy flexible, por eso a muchos lo odian. Se pueden tener atributos, lo que sean las props, bien, de React, o los input attributes de Angular, algo parecido. Hay slots, que es como los hijos, el children, bien, o los children. Después puedo tener el elemento template, o sea, el HTML de ese componente lo puedo poner en una etiqueta template, que hoy es de HTML, es un estándar de HTML, que hay que levantarlo con JavaScript, clonarla, hay una cosita ahí, pero son 4 líneas de código, o sea, nada de lo que estoy mostrando es súper complejo. Y hasta se puede crear un motor de template, porque ustedes dirán, no, pero yo quiero en el template decir que acá va la variable tal, bien, y que se actualice solo. Se puede hacer. Hay una microlibrería llamada lit.html que está basado en eso, bien, y ustedes pueden hacer tipo esa etiqueta nerd que está ahí, y que el template, entonces, que ustedes usan adentro, tenga microexpresiones que después se puedan ejecutar como expresiones que saquen las cosas de alguna variable o cosas por el estilo. Y después tenemos CSS, que por defecto el problema que tiene es que si ustedes ponen un H1, aplica todo el documento. Bien, como pasa siempre en CSS, vos metés un CSS en el documento y aplica todo. Pero tenemos la última de las partecitas acá que se llama Shadow DOM, que genera un DOM privado. Entonces, al instalar esto, el Shadow DOM, que es una línea de código, ahora tu componente, el CSS que vos apliques adentro del componente, aplica solo a los elementos del componente. ¿Bien? Que es parecido a lo que puede pasar en otras herramientas de librerías. ¿Bien? Y programación reactiva es esto que tenemos de mantener datos y UI sincronizados, en realidad es un uso más que la definición, de la reactividad, de ahí viene el nombre de React. Se puede hacer más fácil, más difícil, ¿bien? De varias maneras. ¿Bien? Una manera es con un proxy, que esto es estándar de ECMAScript 6, o sea que es de JavaScript nomás, donde vos tenés un objeto, viene el original, y por ejemplo, querés que cada vez que se le cambie la edad a ese objeto, actualizar la UI. Entonces se te hace una función que lo haga. Bien. Si no le gusta la sintaxis, porque dice, pero es medio feo eso que estás poniendo ahí, bueno, microlibrerías, signals, observables, hay varias formas de resolver esto con microlibrerías y hacer programación reactiva hoy en un proyecto sin librerías. Recuerden, todo esto que estoy mostrando es sin ninguna librería. ¿Bien? Y por último tenemos el poder de las web apps, que es este tema que hasta hace poco se llamaban PWAs, Progressive Web Apps. Si quieren ver un poco sobre el tema, yo escribí este libro, curso gratuito que está publicado por Google en web.dev, web.dev Learn PWA, donde hay un montón de capítulos donde con código y con detalle se explica cómo lograr que la aplicación se pueda instalar en el sistema operativo, cómo hacer que funcione offline con service workers y un montón de APIs de sincronización en el background y un montón de cosas sin librerías. Todo lo que es capabilities, esto es acceder a hardware, a sensores, está lleno de APIs sin librerías que pueden usar directamente del DOM. Y ustedes dirán, pero un montón de esas no andan en Safari, que no andan acá, que no andan allá. ¿Cuántos de ustedes conocen Baseline? 2, 3, bueno, le empiezan a levantar. No sé si porque ya tienen ganas de levantar o porque realmente lo conocen. Este es un proyecto de todos los navegadores, donde todos los años sacan una versión nueva, donde dice todas las APIs que todos los navegadores consideran estables. Entonces, ustedes pueden ir a ver el Baseline 2024 y él dice, bueno, todos los navegadores, Safari, Firefox, Edge y Chrome, nos ponemos de acuerdo en que todas estas APIs están en todos lados y son estables. Entonces, ustedes pueden ir a ver, es como un versionado de las APIs de browser. ¿Bien? Entonces, la plataforma web es muy poderosa. ¿Bien? Y aunque ustedes digan, no, la verdad que no es para mí, esto yo prefiero librerías. Perfecto. Pero es importante conocerla. Bien, es muy importante que ustedes traten, que prueben de hacer algo de cero, bien, sin ninguna librería, así entienden cómo funciona. Bien. Y esto hasta lo dijo Steve Jobs, bien, no lo digo yo, en 2007, donde presentó una última cosa, cuando presentó el iPhone, bien, que era cómo se iban a hacer apps. Bien. Y no estaba ni Swift, ni UI, bien, ni Objective-C, ni nada de eso. Era una nueva manera innovadora de crear aplicaciones para dispositivos móviles y era JavaScript, puro. ¿Bien?
No había otra cosa. Esto es lo que estaban fomentando en ese momento. Bien, entonces, algunas lecciones de viejo, bien, hacia ustedes. No frustren a los usuarios, bien, con sus webs. Y sí, los miro a ustedes, bien, con esas webs que no andan, que se cuelgan, bien. No todo es un clavo. Aprendan a usar las herramientas, bien, no usen el martillo para todo. Tomen las buenas ideas de algunas librerías y dicen, esto me gusta esto, pero el resto no me sirve. Bueno, listo, vuelvan para atrás, usen esa idea, bien, de otra manera. Son prácticas. Esto les va a doler, pero bueno, lo que se llama como Developer Experience, la experiencia nuestra para que sea fácil de programar, no es la prioridad número 1 nuestra. Nosotros no estamos haciendo cosas para nosotros. O sea, por supuesto que queremos que sea lo mejor posible, bien, esa experiencia, pero no es la prioridad. No es la prioridad número 1. Traten de no tener fanatismos, ¿bien? Que esto es difícil, sé que es difícil, ¿bien? Pero les doy un ejemplo. Hace poco hice este tweet de un curso que di para Frontend Master de PHP. También, porque nadie sabe programar PHP hoy, los que levantaron la mano bien, y se busca bastante. Entonces puse este tweet y todo el mundo diciendo, no, que es mentira, bien, que el 70%. Eso no es sensación, es un dato. El 70% de la web, bien, está manejado por PHP. Y los dejo con una anécdota de este, ¿saben quién es él? Rasmus, el Ledorf, es el creador de PHP, que un día le robé la credencial. Fuimos speakers en el mismo evento y parece que venía atrás de la mía, bien, y yo llegué a mi casa y lo miro así, y él salió con una escrita a mano. Pero sacando eso, Rasmus, en un evento, dijo algo que me chocó. Él dijo que él vio el primer código de Facebook que escribió Mark Zuckerberg. Saben que Facebook fue hecho en PHP. Él vio el primer código y dijo que era un desastre. Una porquería. Lo peor que podés ver en código era eso. Pero él lo decía con orgullo. Decía, eso logró la empresa multimillonaria que es Facebook. Bien, y eso tiene que ver con pensar cuál es nuestro foco. Bien, porque te dicen, pero el código de PHP es una porquería. Pero Mark Zuckerberg no se lo ve muy mal, bien, por haber hecho ese código. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bien, las modas, los frameworks no son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Buena experiencia de usuario, accesibilidad, alto rendimiento, buena arquitectura de desarrollo, porque hay que mantenerlo, eso por supuesto, y los usuarios de ustedes. Entonces, la próxima vez, bien, que se pongan a pensar, necesito la librería, piensen en todo esto. Si todos estos miedos que tenían son reales o son mitos, y si realmente, bien, necesitan esa librería o están aplicando esto de que les parece que todo es un clavo. ¿Bien? Bueno, como les prometí, acá tienen el link a esa app, si la quieren ver, y un tutorial para hacerla de cero, si quieren empezar a hacer algo de cero. Firman GitHub Vanilla, lo ven después en el video. Y eso es todo. Gracias. Muy bien. Me encanta. Excelente. Bueno, ahora llegó el momento de las preguntas. Obviamente, levantan la manito y ahí van pasando los micrófonos. Esperen el micrófono, no griten. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo tengo una duda respecto, con su experiencia como desarrollador web, es la sostenibilidad de proyectos a lo largo de los años. O sea, cuando uno desarrolla una herramienta, espera no tener que reconstruirla una y otra vez cada 5 años, qué sé yo. Esta compatibilidad, ¿cómo la ve a lo largo de los años con respecto a React? Por ejemplo, hoy React lo desarrollamos, está todo muy lindo, todo muy bueno, pero bueno, ¿cómo podemos sostenerlo con los años? ¿Eso es seguro? A ver, yo creo que no importa si usas una librería o no usas una librería. Bien, eso tiene que ver con eso que hablaba de desarrollar una buena arquitectura hacia futuro. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes cuando ven una página que dice .php ya dicen, esto es una porquería. Y en realidad, si hacen plata, funciona bien, es accesible, no importa si es PHP. A nadie le importa, solo a nosotros que sea PHP. Al dueño del negocio no le importa. Por supuesto que tenemos que mantener eso. O sea, y puede estar bien escrito en PHP o mal escrito en PHP. Bien escrito en React o mal escrito en React. El problema es que, o sea, depende de las buenas prácticas, y ahí viene con aprender buenas prácticas, patrones de diseño, no ser solo un coder que escribe, bien, que eso nos va a reemplazar la IA probablemente, sino subir un nivel, bien, y pensar en la arquitectura de las soluciones que estamos armando, no importa después con qué librería se elija para usar. Hola Maxi, gracias por la charla. Te quería preguntar,
Para vos, ¿cuáles son los 2 o 3 indicadores principales para decir, ok, hago este proyecto con Vanilla JavaScript o voy por un framework un poco más complejo, si se quiere? A ver, generalmente hay, primero, cuán grande es el proyecto, cuán grande es el equipo, bien, conocimiento del equipo. Bien, uno de los problemas que hay hoy es que es difícil conseguir gente con Vanilla JavaScript, entonces sí, bueno, la verdad que mi equipo sabe solo React, entonces bueno, te mandás con eso, pero también eso es un error, bien, porque a lo mejor después te fuiste con la librería y no era la mejor solución. Creo que ahí la respuesta que siempre les va a venir bien ante cualquier pregunta es depende, ¿no? Vos pones sí depende y quedás bien siempre. Y acá creo que es eso, depende, bien, no sé si hay tipo 3 preguntas o 4 que vos te tengas que hacer. En principio, por supuesto que todo se puede hacer con Vanilla JavaScript porque ninguna de estos frameworks o librerías hacen magia. Bien, todos terminan usando APIs de navegador y el propio JavaScript o ECMAScript de base, pero tiene que ver con, es al revés, es cuáles son mis requisitos funcionales y no funcionales de mi proyecto y en qué me ayuda una librería o no me ayuda. Si no ves que te ayude, decir, bueno, no necesito la librería, necesito simplemente escribir buen código. Bien, y hacer un buen diseño, una buena arquitectura. Ahora, si decís, no, bueno, pero yo tengo este problema, y Angular me resuelve bien esos problemas, bueno, tomaste la decisión consciente. Creo que viene por ahí, por la conciencia en la toma de decisiones. Bien. Ahí. Hola. Acá. Y entre la lista de cosas que dijiste Más cerca. que podían ser problemáticas para implementar Vanilla, no comentaste el manejo de los estados globales. ¿Esto podría ser otra complicación a la hora de...? El manejo de estados. Exacto. Bueno, pero de vuelta, el manejo de estado vos podés hacer hoy también Vanilla, si sabes lo que estás haciendo, con proxies, después te puedes ir a Signals, que estaba la nueva onda, que capaz que viene en ECMAScript en forma directa, nativa, o te vas a una librería, ¿querés usar Redux? Podés usar Redux, sin React. Podés usar solo Redux, si ese es tu problema. Si realmente vos ves que el manejo de estado de la aplicación, tenés que hacer undo, tenés que manejar logs de estados de aplicación en todo momento, tenés que hacer testing del estado, no sé, un montón de cosas podés decir, ¿sabés que Redux me ayuda un montón acá? Bueno, dale, andá ahí. Por eso digo, pero primero no es empiezo un proyecto con React y Redux porque es lo que sé hacer, y después veo por qué lo puse, ¿bien? Sino que es al revés, es cambiar el orden de las cosas. Digo, bueno, yo tengo un problema que resolver en este proyecto, capaz que en otro no, y para este proyecto me sirve esa librería. Bien. ¿Bien? Más allá. Era para preguntarte cómo lidiabas con un problema en particular. Yo trabajo así con Vanilla JavaScript como vos. Cuando hago proyectos en forma freelance, no hay problema, yo soy el que decide la arquitectura y todo. Pero cuando voy a una empresa a buscar un trabajo, por default todos quieren trabajar con librerías. Y es como, les querés decir, no, pero yo sé hacer esto de base. No, pero nosotros trabajamos en la librería. Y terminás no agarrando trabajos porque... Está bien, bueno, ahí es un problema de poder, no tenés el suficiente poder, bien, para tomar la decisión, pero igual, bien, aunque sea, yo te puedo asegurar que vas a ser mejor desarrollador de la librería sabiendo Vanilla JavaScript que no sabiendo, donde haces cosas que te parecen, bueno, es una magia que hace la librería y a veces la usás mal porque pensás que la magia hace cierta cosa y en realidad no era así. Bien, o sea, el no entender qué pasa atrás hace que seas un mero coder que es el más fácil de reemplazar por ChatGPT. Por dar un ejemplo, bien, que el que no está mirando un poco más atrás y más abajo. Pero bueno, sí, si buscas un laburo y te piden de React, y bueno, no tenés suficiente poder ahí para decir, no, acá les conviene hacer otra cosa. Pero entras a la empresa y tendrás que demostrar y llegar al jefe de proyectos y convencerlo, bien, y pelearte con todo lo demás que están alrededor tuyo, más jóvenes que vos que quieren usar React. ¿Preguntas? Allá. Buenas. Bueno, primero que nada, felicitarte. Me encanta que fogues el arrancar desde lo básico. Yo ya tengo mi posición en esto. Me gustaría saber tu posición cuando alguien arranca. ¿Vos qué le recomendás? ¿Arrancar desde el framework y después bajar de nivel o arrancar desde el bajo nivel y empezar a subir? ¿Cuál es tu posición en eso, no? En el canal de YouTube de Nerdearla, bien, no sé si sigue siendo o no, pero si buscás los videos más vistos, al menos el más visto era o sigue siendo, o está de cerca, una charla que di yo para Nerdearla 101, que era el evento para gente que empezaba. Y una de las cosas que yo planteaba ahí, para gente que recién empieza, es que no hay una sola manera de meterse. Que yo planteo que meterse en el mundo de la programación es más un laberinto que un camino derecho.
Es un laberinto, y el laberinto tiene múltiples entradas. Entonces, lo importante es entrar por la que puedas, por la que te parezca, por la entrada que te pareció más cómoda. Lo importante es que adentro del laberinto vos te muevas y no te quedes en eso. Entonces, no me parece que sea mejor empezar por React, mejor empezar por cualquiera. Lo importante es que cruces y no te quedes solo en eso. Bien, sino que te cruces de camino. Primero, cuando ves que hay una traba, ves que ya no puedes avanzar más, bueno, cruzate otro camino. Entonces, creo que es válido empezar por React y después aprender un poco de Vanilla, o al revés. Las dos cosas me parecen válidas. No es que vengo con la idea, no, tienen que primero los fundamentos. Pero los fundamentos son importantes, bien, porque es lo que va a determinar que ustedes tengan una visión más allá y puedan siempre estar preparados y con una respuesta válida antes de que las cosas ocurran. Perfecto. Buenísimo. Bueno, le agradecemos un montón. De nada. Gracias a todas las preguntas. También desde el chat estábamos recibiendo muchísimas preguntas, pero se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir charlando. Me buscan en Twitter o los que están acá, por acá abajo me quedo un rato más. Genial. Bueno, le damos un Fuerte fuerte aplauso. aplauso. Gracias.